Créame que nosotras estamos, pero más que gozosas de estar llegando hasta la intimidad de sus hogares y acompañada también, como siempre, de una bella mujer de Dios. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Buenas noches, hermanos. Una bendición estar nuevamente pues en su programa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gozosas con el Señor por estar nuevamente un martes más en el año trayéndoles el consejo de la palabra. Y esta noche, mi querida hermana, a pesar del tiempo largo que tuvimos de vacaciones, ¿verdad? Sí, Y estamos de muchas muchas vacaciones. Sí. Estamos nuevamente en este lugar bendecidas y trayéndoles un bonito tema. Amén. Y desde ya, ¿verdad, hermana? Les enviamos un hermoso saludo, un cordial saludo y muchas bendiciones a todos los amigos, hermanos que fielmente estaban con nosotros cada martes a las Así 6:30. Desde ya nosotros estamos contentas con ustedes y desde ya vamos a compartir y vamos a iniciar porque usted quizás se esté haciendo muchas preguntas, ha visto aquí varias cosas que tenemos en la mesa, esta caja, todito eso lo vamos a explicar ya más adelantito. El tema que vamos a estar compartiendo en esta noche es construyamos un arca familiar. Vamos a estar hablando de un hombre de Dios, de un hombre que usó mucho Dios porque era un hombre que era agradable ante los ojos de Amén. Jehová. La cita bíblica que traemos, de la cual vamos a estar hablando en esta noche, es en el libro de Génesis, capítulo 6, del versículo 7 al 22. Y vamos a darle lectura al versículo 18, 6, 18. Amén, así es. Su palabra dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. A veces cuando queremos iniciar algo nuevo, construir algo, tenemos proyectos, siempre los comienzos son un poco difíciles, no son tan fáciles de dar inicio a aquello, pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, créanme que sí se puede. Con Dios es posible lograr proyectos grandes. Con Dios podemos ver cosas nuevas, podemos reconstruir lo que para nosotros quizás ya no está, ya no es posible que se arregle, pero con Dios déjeme decirle que sí se puede. El tema dice, construyamos un arca familiar. Amén. Pero podríamos preguntarnos, hermana, ¿qué es un arca? ¿Qué es un arca? Exactamente. Se dice que un arca es una caja grande, generalmente de madera, rectangular, prácticamente así, digamos. Con una tapa plana y se le puede poner una rejilla, ¿verdad? O cerraduras. En el tiempo de Noé, pues el arca de Noé era bien distinta. Sí. Dios le manda a hacer un arca de madera y le da las distinciones de cómo la iba a realizar. Amén. Prácticamente Noé hizo un gran barco para enfrentarse a unas aguas peligrosas. Sí. Dios le dice y le da las instrucciones a Noé que lo haga de 300 codos y de 30 codos su altura. Amén. Con estas medidas Noé hizo un arca grandísima que tenía suficiente espacio para el propósito de Dios, donde todos entraron para sentir esa armonía, para sentir esa armonía donde estaban sentir una armonía familiar. Amén. ¿Verdad? A pesar de que iba él y su familia, pero iban también los animales que Dios había creado. En los tiempos pasados también está el arca del pacto, ¿verdad? Amén. Que es así como esta cajita rectangular con su tapa, pero la que Noé hizo es un arca tipo barco, grande y con unas distinciones que Dios le había dado para que ahí posara él y su familia y lo que Dios tenía en propósito con todos. Amén. Estamos hablando que para realizar un arca, mi querida hermana, ¿qué tuvo que utilizar Noé en ese tiempo? Pues tuvo que utilizar muchas herramientas. Por eso nosotros hemos traído acá
solo para ilustrarle un poco de las herramientas que utilizó Noé. Tenemos acá una cinta métrica con la cual, mire, tomó las medidas, porque Dios fue tan específico en lo que le pidió a Noé. 300 codos, Sí, le dice. así es. Y para que tomara las medidas se utiliza la cinta métrica. Tenemos un martillo, son las herramientas para una construcción. Estas herramientas las utiliza un carpintero, un albañil, un ingeniero. Los constructores utilizan todas las herramientas para ver terminado el proyecto, como vemos acá, esta caja. Está haciendo las veces de un arca. Simbolizando un arca. Al terminar ya el proyecto queda así, pero Noé tuvo que utilizar todas esas herramientas para la construcción que Dios le dio, todas las distinciones, medidas, le dijo de qué madera la iba a utilizar, Sí. le dijo que le iba a poner brea por dentro y por fuera. Mire cómo fue Dios de específico, ¿verdad? En todo, no solo aquello de que mira, Noé construyó un arca y nada más, no. Dios se preocupó por darle medidas, qué tipo de madera, y Noé inició el proyecto. Así es. Para verlo, todo proyecto hablábamos de que requiere tiempo y tiempo de calidad. Cuando usted quiere ver una obra grande terminada, usted tiene que sacrificarse para llegar a la meta final de ver que aquello ha quedado bonito. Usted se esfuerza, ¿verdad? Contrata personas para que le ayuden. Noé con su familia construyeron el arca. Así es. Fue un hombre que estuvo atento a todo lo que Dios le dijo. Usted hablaba, dentro del arca iban a haber animales, iban a ver ellos, sus hijos, las mujeres de sus hijos, la esposa de Noé. Pero también le dice, mire cómo le dice en el versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Amén. O sea, Dios tuvo un cuidado tan lindo y tan especial con Noé, que todo ya Noé lo iba a tener dentro del arca. Noé, por lo que se tenía que preocupar era por construirla. Por realizarla. Por terminarla. Todo proyecto es así. Cuando así, yo pienso de que Noé, hermana, le dijo que le iba a hacer de 3 niveles. Usted lee todo el pasaje, la historia de él, le dijo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y le iba a hacer compartimientos. La ventana. Y la ventana, la puerta. Fíjese, entonces todo bien organizado. Pero además de eso, Noé tenía que organizar dentro del arca a su familia. ¿Dónde iban a quedar los animales? Pienso que alejados de ellos. Y cada quien iba a tener su habitación. Y la especie también. Los reptiles, las aves, tenían que tener su compartimiento y dividir por sectores adentro. Por sectores. Imagínese cuidado que tenía que tener Noé. Y eso está indicando que Noé era inteligente, era un hombre sabio, porque permanecía cerca de Dios. Amén. Con Dios nosotros aprendemos mucho, Dios nos da ideas nuevas, nosotros podemos innovar, ¿no? Hacer cosas diferentes. Noé fue un hombre que se levantó en un tiempo difícil, había incrementado la maldad y Noé estaba fiel a Dios. Amén. Entonces, cuando hace el arca, todo lo hace organizadamente. ¿Por qué le estamos hablando de organización? ¿Por qué le hablamos de tiempo? ¿Por qué le hablamos de que se necesitan herramientas? Dentro de un hogar es lo mismo. En un hogar, papá y mamá tienen que ser organizados y esa organización llevarla y trasladarla a los hijos para que el hogar funcione bien. Así es. Requiere tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Qué herramientas deben de haber en un hogar? Debe de estar la palabra de Dios, debe de estar la oración, debe de haber comunicación, unión. Son herramientas dentro de un hogar. Así es. Por eso se lo enfocamos primero de esta manera y se lo traemos a la vida actual.
¿Qué es un arca? Tu arca es tu hogar, es tu casa, es mi casa, ¿verdad? Nosotros podemos, yo soy Noé, la esposa, los hijos, estar ahí, pero nosotros debemos de tomar de las herramientas que Dios pone en nosotros, porque hay herramientas en la palabra de Dios. Es la mejor guía que nosotros tenemos para dirigir nuestra vida, es la mejor guía, y Dios tiene cuidado de lo pequeño como de lo grande, así Amén. como lo hizo con Noé. Exactamente. Pero ahora bien, si nosotros estamos viendo que Dios le dice a Noé, construye un arca, porque vendrá un diluvio de 40 días y 40 noches. Pero cabe la gran pregunta, ¿realmente fue obediente Noé? ¿Cumplió a cabalidad? Porque estamos viendo que le dio medidas, le dio el diseño, le dio el plano exactamente de cómo iba a construir el arca. Pero a veces nosotros sabemos que Dios nos está hablando y nos está dando el plano de cómo debemos de guiar nuestra vida y la vida de nuestra familia, y no lo hacemos. Hacemos oídos sordos quizás. Nos vamos por otro rumbo. Nos vamos por otro rumbo. Pero Noé realmente fue obediente a la petición de Dios de construir un arca. Claro que sí, sí fue obediente. Fíjese lo que dice el diccionario de la palabra obediencia. Dice que es el cumplimiento de un mandato o una orden. Es una persona obediente, aquella que posee cualidades como lealtad, responsabilidad, respeto, paz, amor, armonía, mansedumbre. Es misericordioso y tolerante. Mire, cualidades más bonitas de una persona que es obediente. Entonces esto me hace a mí deducir que estas cualidades estaban en Noé, porque él era un hombre obediente a Dios. Dios le da una orden y él la cumple. Y eso agrada a Dios. Por eso él halló gracia. Él halló gracia delante de Dios. Sí. Noé tenía amor a Dios y a su familia. Yo me imagino que cuando se vino el diluvio, aquellas personas querían entrar al arca, pero ya el tiempo se había agotado, ¿verdad? No. Pero el corazón de Noé quizás quería, y quizás tal vez quería abrir la puerta del arca, pero al estudiar bien nosotros la historia de él, vemos que Dios cierra la puerta y hasta determinado tiempo, hasta que termine el diluvio, hasta que la tierra se seca. Sí. El corazón de Noé estuvo pues triste, estuvo quebrantado, porque a pesar que el pueblo se burló de él y decía que no había llovido, que no iba a llover, entonces se burlaban de Noé. Y pues él, siendo un obediente, terminó lo que Dios le había pedido. Dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Miren qué bonita este versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios conocía el corazón de Noé y su fidelidad y la obediencia. Cuando Dios le pide que haga el arca, muchos del pueblo pues lo humillaban, se burlaban de él, y él hizo caso omiso a esas burlas. Amén. Y qué bonito la fidelidad de Dios, que al ver que Noé estaba siendo obediente ante Dios, se acercó su esposa, los hijos y las esposas de los hijos, a ayudarles a construir el arca. Amén. Noé ahí estaba haciendo ya su arca familiar, porque los miembros de la familia se acercaron, se puede decir, a la cabeza del hogar. A la cabeza, así es. Para ayudarle y para darle el apoyo. Amén. Viendo pues esto, Noé se sintió gozoso, y más Dios, ¿verdad? Amén. Cuando vio pues esa ayuda, que se acercaban los demás de la familia, porque sabemos que Dios pues ama a las familias. Amén. Y qué bonita esa palabra, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A mí me llena de emoción, porque era un hombre de que si le hubiera dicho Dios,
hacer 4 ventanas a 4 lados, aunque no iba a ser correcto esa medida, él lo hubiera hecho porque estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Sí. Mas Dios, pues, en su fidelidad, bendijo mucho a Noé. Amén. Bendijo mucho a Noé. Lo único que, como decía la hermana, que ante el diluvio y ya cuando las aguas iban creciendo y aquella nave pues iba subiendo, iba navegando, y tan solo oír Noé las voces y decir ayúdenme o abre, sí. O sea, inquebrantable, ¿verdad? En ese momento lo que pasó a este hombre. Y fíjese lo que dice el versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice también la Biblia que era un hombre justo. Mire lo que dice el 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Esto mismo se lo repite a él en el capítulo 6 también. Sí. O sea, varias veces Dios menciona, le dice que él es un hombre justo. A Dios le agrada que nosotros seamos personas justas. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Dentro del hogar debemos de ser justos. Cuando corregimos debemos de ser justos, no que la balanza se incline más para un lado y menos para el otro. Todito eso es lo que a Dios le agrada. Pero ahora bien, si nosotros comparamos la vida de nosotros con la vida de Noé, ¿será que hay obediencia dentro de nosotros? ¿Será que nosotros cumplimos una parte y otra no? Podemos hacernos esa interrogante en esta noche. ¿Será que cuando Dios nos llama al servicio aceptamos un sí o decimos no puedo, va a ser en el momento que yo lo decida? Ahí estamos nosotros siendo desobedientes. Nosotros verdaderamente necesitamos ser obedientes ¿en dónde? En todo lugar, en el trabajo, en el hogar. Es lindo ver cuando ya los padres están ancianos y se nos acercan y mira hija, alcánzame esto, mira hija, y sí mamá, ahí voy. Eso es lindo verlo, eso le agrada a un padre. Si un padre terrenal se alegra con la obediencia de los hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más se alegrará el corazón de Dios? Eso, preguntémonos hoy en día. ¿Le agrada a Dios cuando muestro rebeldía? ¿Será que nos mostramos como cuando el niño quiere un juguete nuevo y nos hace, como decimos, el berrinche? Y cuando Dios no nos está cumpliendo aquella petición que tanto anhelamos nosotros, pero se nos olvida que es en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Y como no lo ha cumplido Dios, quiero buscar el camino ancho, dejando el camino angosto que es el que me lleva a Cristo. Hoy es una noche para reflexionar y preguntarnos, ¿estoy siendo verdaderamente obediente a mi Padre Dios? Es una lucha que llevamos y queremos con un pie afuera, con un pie adentro. Creo que es tiempo para reflexionar y volvernos a Dios. ¿Estás dentro del arca o estás fuera? ¿Tienes un pie adentro y el otro afuera? Es una noche para reflexionar. El arca, como decíamos, representa tu hogar, pero también puede representar tu corazón. ¿Cómo tenemos el corazón delante de Dios? Todos los días debemos de autoexaminarnos y ver estos ejemplos que quedaron plasmados en la palabra de Dios para nosotros enderezar las sendas de nuestra vida. Y si no podemos venir ante la presencia de Dios y decirle, yo solo no puedo, yo te necesito a ti en esta situación difícil que estoy viviendo. Yo lo necesito tanto a Dios de una manera increíble todos los días de mi vida. Es imposible, amado hermano y amigo que nos está viendo, vivir sin Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos donde debemos de estar agarrados de la mano de Dios todos los días y poner en las manos de Dios nuestro hogar, nuestra familia. Hoy en día se ha puesto, como decimos, en la mañana estamos vivos y en la tarde no sabemos, son principios de dolores.
Y es bueno volvernos a Jehová Amén. y buscar un corazón contrito y humillado delante de Él, y que se muestre aquella obediencia que verdaderamente agrada a nuestro Padre Dios. Porque Noé fue así, cumplió. Si iba a funcionar o no iba a funcionar, Noé le obedeció a Dios. Amén. Así es. Es lindo ver personas obedientes cuando se nos hace un llamado. Amén. Así es que reflexionemos y pensemos ahora, hermana. ¿Cree usted que un altar familiar es de beneficio para la reconstrucción de un arca? Sí, claro que sí, hermana. Es de fortalecimiento. ¿Verdad? Sí, pues hoy en día, bueno, para iniciar este año, todos esperábamos un 2020 exitoso, Sí. un 2020 bendecido, un 2020 explotador. Amén. Y prácticamente nos pasó así como Noé. Amén. Dios le dice, ve y construye un arca, métete tú y tu familia. Y en esta realidad en que estamos pasando, la sociedad nos manda encerrarnos a la casa. A la casa. La pandemia nos manda y nos dice, entren. Entonces, una situación bien difícil. Amén. Pero, ¿qué viene a ser el altar familiar en mi hogar? Fortalecimiento, Sí. amor de toda la familia, Amén. confiar más. Los altares familiares en nuestros hogares ayudan a estar más cerca de Dios. Como decía la hermana al principio, la lectura de su palabra, la conexión de la oración con Él. Amén. Pues Dios le dice a Noé, si vemos en el capítulo 7, 13, Dios le dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Amén. ¿Cuánto tiempo pasaron? 40 días y 40 noches. Sí. Nosotros pues estuvimos Desde marzo. 4 o 5 meses, Sí. ¿verdad? Con la diferencia que Noé tenía esa esperanza que Dios le había dicho, Sí, así es. ¿verdad? Le había dado esa bendición, le había dado ese pacto. Sí. Entonces, y nosotros aún en espera que termine esto de la pandemia. Todos pasamos por un sufrimiento, todos pasamos por un miedo, una aflicción, pasamos por ese temor a lo desconocido que iba a venir. Sí, así es. Los altares familiares fortalecieron ese momento. Sí. Los altares familiares con su palabra, con la oración, con los ayunos. Y mire qué bonito, hermana, que nos pusimos en cadena orando unos por otros. Sí, así es. Nos pusimos a orar por nuestra nación. Amén. La nación que no nos ha dejado, No, ¿verdad? Esa nación por la que Dios también tiene cuidado de nosotros. Sí. Porque Dios tiene cuidado del Salvador. Dios nos ama y ama a todo el mundo. Pero en este tiempo que pasamos, vimos la mano de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. Pudieron haber familias que experimentaron esa enfermedad, experimentaron ese fallecimiento. Y habemos familias que por la gracia de Dios y esa cobertura de lo alto, Sí. que nadie tocará mi morada porque estoy cubierta con la sangre del Cordero, que todavía ese virus no ha llegado. Amén. Entonces, sí, hermana, es posible que los altares familiares se fortalezcan más, Sí. se fortalezcan y tenemos esa certeza Amén. de que Dios
va a obrar lo que está obrando Ya. en las familias, que ha obrado en la familia, porque muchas familias me imagino que han experimentado pues situaciones difíciles y que por la honra de Dios y la gracia de Dios salieron adelante, Amén. a pesar en la situación en la que nos encontrábamos. Sí. Porque esto de la pandemia pues vino a ser una cosa bien tremenda, Nos cambió la vida. nos cambió radicalmente la vida, exacto. Y los altares familiares, dentro de un altar familiar hay palabra de Dios, hay Amén. oración, Ayuno, ayuno, alabanza, toda duda se va, porque cuando estamos estudiando la palabra, los hijos pueden preguntar porque la familia ahí está al desnudo. Ahí cada quien se conoce el carácter del uno del otro. Y ahí es donde la palabra viva y eficaz, hermano, y nos habla a cada uno. Y ahí donde nos está cambiando y nos está transformando. Por eso es importante un altar familiar. amén. Porque en el altar familiar va a cambiar mi carácter. En el altar familiar va a haber más comunicación. Voy a conocer también la personalidad de toda Sí, mi familia. de toda mi familia. La palabra hace que yo sienta deseo de querer saber más de ella y de Dios. Amén. Entonces los hijos empiezan a hacer preguntas de la palabra de Dios. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué él actuó así? Esos son efectos de la palabra de Dios porque estamos en un altar familiar y todos hacemos preguntas. Algo que ha sucedido en los altares familiares es que todos dicen, vamos a hacer el altar familiar de media hora. ¿Y qué vino a suceder? Esa media hora se pasó más de una hora. ¿Por qué? Porque todos un deseo y un hambre de aprender de la palabra de Dios. Otra cosa que también pudo haber pasado es que vamos a hacer el altar familiar a las 6 y todos a las 5:30. Ya va a ser hora. Ya va a ser Ya vamos hora. a empezar. Sí. Estén listos. Sí. Váyanse a poner cómodos. Me imagino, Sí, ¿verdad? sí, así pasa, así es. Sí. Todos ya tenemos programado que a tales horas es el altar familiar. Y eso es lindo, eso le agrada a Dios, la unión familiar. Estar aprendiendo de nuestro Padre Dios es lo más lindo porque viene y nos cambia y nos llena de fe. En un tiempo difícil esta palabra nos llena de fe. En un tiempo difícil esta palabra nos da fuerza. En un tiempo difícil esta palabra nos hace que estemos contentos, aunque quizás en casa no haya que comer. Diga si no es así, usted ha tenido alimento, quizás unos 2 frijolitos, queso y nada más, pero al siguiente día ya tenía alimento. Amén. Algo que se ha visto es que compartir de lo poco que yo tengo te doy a ti, se ha compartido los alimentos. Sí. Entonces eso hay que seguirlo practicando para que el arca de lo que estamos hablando en esta noche esté más fuerte, esté más fortalecida. En la palabra usted vio que leíamos que le dijo Dios a Noé que le pusiera brea por dentro y por fuera para que no se fuera a dañar la madera y no se fuera a hundir el arca. Entonces, ¿qué tal si usted dice, en mi hogar quizás hay grietas? Esa grieta que se hace cuando viene un terremoto y la pared se abre. ¿Usted qué va a hacer? Va a poner la brea que hay en la palabra de Dios para que eso que está abierto, eso que está dañando la relación con su madre, eso que está dañando la relación con su hijo, con sus hermanos, con sus tíos, se cierre y usted vaya y le busque y le diga si sea culpa suya o no, perdón. Mire, un altar familiar hace que pidamos perdón. Hace que pidamos perdón de una manera increíble y hay un derramamiento del Espíritu Santo como usted no tiene una idea. La presencia de Dios se siente Amén. tan linda como usted no tiene una idea en el hogar. Y estamos preocupados los unos por los otros. Ya no aquel alejamiento que el hogar lo buscaba, llegábamos como que era un hotel. Y cada quien en su cuarto, en su teléfono, en su... Hoy ya no es así. Hoy la casa es lo que más anhelamos. Deseamos que el día termine pronto de trabajo para llegar a nuestro hogar y estar con nuestros hijos, estar haciendo una rica cena para darle al esposo, para darle al hijo.
Eso es un altar familiar que ha cambiado mi corazón. Es un altar familiar que ha mantenido una unión familiar increíble. Así como Noé estuvo con la familia esos 40 días y 40 noches con esos diluvios, pero Dios los guardó y los cuidó y estuvieron juntitos. No le digo que no van a haber dificultades, en todo hogar las hay. Pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, el arca va a estar fuerte, el arca va a estar fortalecida, porque ahí va a estar Dios, y Dios viene rapidito el Espíritu Santo y dice, no, esto hay que hacerlo así y así. Organización, las herramientas que utilizó Noé, utilice usted las herramientas que Dios ha puesto en usted. Congreguémonos, ¿verdad, hermana? Congreguémonos, acerquémonos a la casa de Dios, que Él nos espera con una palabra de bendición. Amén. Amén.